El poder de la iglesia, dice arriba con ustedes leo, el poder de la iglesia es la autoridad que Dios le ha dado para desempeñar tres elementos que estaremos desarrollando hoy: guerra espiritual, proclamar el evangelio y ejercer disciplina eclesiástica. De nuevo, la iglesia tiene el poder para tener guerra espiritual. Número 2, que de hecho si usted contempla la hoja está dividida en tres partes. La primera parte, guerra espiritual, lo vamos a estar discutiendo. La iglesia tiene el poder para tener ese enfrentamiento. Número 2, para poder proclamar el evangelio. Y número 3, ejercer disciplina eclesiástica. Ahora, ¿cómo yo resumo el discipulado de hoy para que usted no lo olvide? Número 1, nos están invitando a pelear guerra. Una pelea es una guerra espiritual, de eso vamos a estar hablando, y la iglesia tiene el poder para poder ganar esa pelea, para poder ganar esa guerra. Pablo escribe a Timoteo: sigue peleando la buena batalla de la fe. Aunque te vayas de vacaciones, usted no puede vacacionar espiritualmente. Está descansando físicamente, almáticamente, pero espiritualmente tenemos que estar siempre vigilando, orando, cuidándome. Porque Pablo escribe: no descuida las artimañas. Así que aunque no haya culto, aunque nos vayamos de vacaciones, espiritualmente siempre estamos velando, cuidándonos, y eso es una pelea constante, porque aquí se entregó un discipulado que habla de las tentaciones. Nosotros estuvimos hablando que somos tentados cuando todos los días hay una guerra, todos los días hay una batalla, más nosotros que somos humanos débiles. Número 2, el poder que tiene la iglesia como segunda P, para que no lo olvide, sería proclamar o predicar. Ahí está la segunda P. La iglesia tiene el poder, la autoridad, el permiso. Ahí ya te presenté otras P. Poder, permiso de predicar el evangelio, porque el evangelio tiene poder. ¿Poder para qué? Salvación. Poder para salvación. O sea que el evangelio es poder, y recuerden que el evangelio es salvación. ¿Por qué traemos esto? Pues porque tú eres iglesia, porque yo soy iglesia, y porque tenemos que saber qué tenemos y para qué lo tenemos. Y número 3, que este sí que me puede tomar tiempo. Número 3, allá abajo en la hoja dice disciplina eclesiástica, restaurar y reconciliar. O sea, que se nos da el poder para poder perdonar, pero tenemos que atacar el pecado. Así que ese es el bosquejo de hoy. Gloria al Señor. Estaremos atendiendo todas estas partes para recordar quién eres en Dios como iglesia. Vamos a la hoja. Guerra espiritual. Vamos a la primera pelea. Nos están invitando a pelear, así que no estamos de vacaciones. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10 del 3 al 4. Entonces Pablo le escribe a los corintios que tenemos una guerra espiritual, pero la guerra la podemos ganar porque contamos con un poder divino. Aquí una vez se predicó que nosotros estamos siendo invitados a una guerra, a una pelea. Y cuanto más obedezcas, cuanto más quieras hacer la voluntad de Dios, más se intensifica la guerra. Si tú estás cargando con una palabra profética, si tú tienes que atender una asignación de parte de Dios, el enemigo va a crear siempre una cizaña, una distracción, una tentación. Siempre va a crear algo para que no lo cumplas. Hay un sinnúmero de eventos que el apóstol Pablo vive: latigazo, preso, pedradas en Listra, un naufragio, tantas situaciones. Los mismos judíos, gloria al Señor, lo persiguen. Jeremías tiene también una asignación y va a ser perseguido. Pedro tiene una asignación, va a ser perseguido. El mismo Cristo tiene una asignación y Pedro, aleluya, Satanás usando a Pedro también lo va a distraer. Así que si cuentas con una asignación, si cargas un llamado, cuanto más oras, más provocas. Porque cada vez que yo predico, fuera de arca o en arca, cada vez que un maestro de escuela bíblica aquí abre un expositor,
está provocando dos reinos. El reino de Dios lo provoca porque va a traer bendición, pero el reino de las tinieblas también lo provocas. En una ocasión, Daniel capítulo 10, después lo buscan como ejemplo. Daniel capítulo 10, Daniel tiene un ayuno de 21 días, 3 semanas y está provocando dos reinos. Dice la Biblia allí en Daniel 10 que en los aires se está librando una batalla y Miguel está allí operando. El arcángel Miguel está en los aires batallando porque la bendición no desciende. Hay una batalla frontal de dos reinos. Déjame repetir, cuando oras provocas, cuando predicas más todavía. Porque cuando predicas se puede dar el caso que en tu prédica alguien se salve. ¿Tú te crees que el enemigo quiere salvación si viene a matar, robar y destruir? Por tanto, esto no es de cobardes. Hay personas que dicen, pues hago nada, porque entonces si hago nada el enemigo me deja quieto. No, es que te están invitando a pelear, porque por eso que se te dio poder, para que puedas guerrear, porque las armas no son físicas sino espirituales. ¿Qué tipo de armas? Sigo la lectura. ¿Cuáles son nuestras armas? No es una espada, no es una lanza, no tenemos escudo físico ni fortaleza. Dice la hoja, algunas de nuestras armas para que las recuerdes. La oración, la adoración, la reprensión es otra de nuestras armas. El poder de la palabra es tu arma para poder romper cadenas, para poder presentar promesas, para poder reprender. La fe es tremenda arma y tu testimonio también es tremenda arma para salvar, para combatir, para poder ganar. Gloria al Señor y no caer en descrédito. Cuando yo voy a la reprensión como una de nuestras armas, aquí predicamos que se acuerdan que Saúl estaba siendo atormentado y los siervos se dieron cuenta que había un espíritu maligno y ellos tuvieron el discernimiento y le dijeron, Saúl, hay un espíritu malo. Hay dos formas, aquí se predicó, de poder ganar una pelea tan dura como esa. Y aquí se dijo que era la reprensión y la adoración. Cuando tú adoras, Davidcito adoraba y los espíritus malignos se huían. Y también la reprensión porque cargas con poder. A mí me asusta un creyente cobarde. A mí me preocupa un lector de Biblia, alguien que consume escuela bíblica, alguien que carga promesa, que recibió a Cristo, que tiene el sello, Efesios capítulo 1, el sello del Espíritu Santo, que fue a las aguas bautismales y vive asustado con los eventos que está viviendo, o cobarde o con miedos de lo que está viendo. Pablo le escribe a Timoteo, no se trata de espíritu de cobardía, sino de autoridad, de poder y dominio propio. Entonces no es vivir altanero, orgulloso, esponjado ni inflado, es vivir seguro de quién eres y con la valentía ante la violencia. Si hay violencia, yo presento que valentía, porque el cielo se hace violento, dice la Biblia. El cielo se hace fuerte, o sea que la batalla es constante, pero solamente los quienes, los valientes lo arrebatan. Entonces, en medio de la violencia, aflicción, que dice Juan capítulo 16, tribulación, que dice Hechos capítulo 14, en medio de enfermedades, adversidad, yo presento valentía. ¿Valentía por qué? Porque sé que cargo con el poder de la iglesia. ¿Valentía por qué? Porque Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y de nuevo, el miedo no es de Dios, no viene de Dios. El miedo viene por parte del enemigo, lo siembra el enemigo, porque Dios es poder y Dios es autoridad. Y ese poder y esa autoridad que Dios tiene, se la transmite, se la transfiere. Es una transferencia a la iglesia. Así que en una ocasión, Mateo capítulo 16, Jesús le dice a Pedro, en las colinas de Golán, que hay 2 o 3 aquí que fueron allá y hay 2 o 3 que también irán, allá en Cesarea de Filipo, al norte de Capernaum, Jesús le dice a Pedro, las puertas del Hades no pueden y no prevalecerán contra la iglesia. Entonces la iglesia que carga
ciertamente esa profecía de Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Díganme en 3 definiciones de iglesia. ¿Qué es eso? Gracia, cuerpo de Cristo. Iglesia no es esto es un templo, esto es un edificio. Cuerpo de Cristo. En griego se dice eclesía. Cuando usted se pone a buscar un poquito más qué significa eclesía, en griego significa los llamados a salir o los llamados a evangelizar, los llamados. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, los llamados, y no es una organización. La iglesia es un organismo vivo. Tenemos que sentir vida. La iglesia es una profecía dada por Jesús y el Espíritu Santo es la promesa para la iglesia. Si la iglesia no tiene Espíritu Santo, no somos iglesia, estamos muertos, estamos vacíos, no hay poder. Cierra la puerta, apaga el micrófono y no vengas el domingo. Si la iglesia no tiene poder, entonces yo no puedo ni pelear, ni predicar, ni perdonar, ni atacar el pecado. Si la iglesia no tiene poder. ¿Alguien está entendiendo? El poder que da y que otorga el Espíritu Santo. Entonces, dice acá la hoja, armadura del Espíritu, que yo no voy a entrar en detalles. Ahí dice estudiar, para que usted tenga material para temporada navideña. Gloria al Señor, y deje de estar viendo tantas películas de Santa Claus y pueda consultar línea bíblica. A su nombre, Dios es bueno. Ahí lo tienen. Así que estudien la armadura del Espíritu en Efesios capítulo 6, del 6 al 10. Yo lo tengo abierto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. La clase de hoy habla de poder. De que de su fuerza, vestido de alguna armadura. ¿Qué dice? Toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 13, que eso aparece tanto en mi libro. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firme. Háblame de alguna de esa armadura, Vázquez. Pues que tienes que tener ciertamente vestidos los lomos de la verdad, tienes que tener una coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz, y sobre todas las cosas el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos del maligno. El enemigo ataca solamente los domingos. Atacaría un lunes porque no hay culto. Atacaría un viernes porque estás en el cine. Atacarías jueves porque estás de ayuno. Todos los días, hasta en tus sueños, todos los días buscará la manera de atrasarte, de destruirte, de dañarte. Por eso que tenemos que estar siempre vigilantes, sabiendo que somos la iglesia, que cargamos una asignación, que eres una profecía del Hijo y cargas la promesa del Espíritu Santo, y que la iglesia cuenta con 5 ministerios, que esa no es la clase de hoy, Efesios capítulo 4. Se supone que en la iglesia se vean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Se oye? Gloria a Dios. Así que vamos a hablar sobre esa primera parte, guerra espiritual. El poder, cuando usted está peleando y tiene poder del Espíritu Santo, dice el segundo punto, el poder deja inefectiva la oposición demoníaca. ¿Que vas a recibir ataques? Sí, aunque te sepas el himnario. Hay personas que dicen, yo tengo al enemigo bajo mis pies porque soy hijo del pastor. Ajá. Que yo puedo con el enemigo porque me sé las cartas paulinas y soy bilingüe y Dios me usa en lengua. Que el enemigo no puede conmigo porque soy amigo del obispo y sé bautizar en las aguas, he ido a Israel 5 veces. Que el enemigo no puede conmigo porque tengo porte y perfil. Jesús mismo, el Hijo de Dios, que conoce toda la bendita Torá, bautizado por Juan el Bautista, que ayunó 40 días, el Hijo de Dios, que carga la promesa del Espíritu Santo, está recibiendo un ataque violento, frontal, del mismo Lucifer. O sea, si Lucifer, Satanás, tentó a Jesús, que te tiente a ti, es más fácil. Por tanto, tenemos que estar apercibidos. Cuando yo voy, dice la hoja, Mateo 16, 23, no voy a la Biblia, pero recuerdo lo que dice el verso. En una ocasión, atiende, a veces creemos, familia, que el único ataque es la zona inmoral. No. La distracción es un arma sutil, pero letal. ¿Va a quedar un ejemplo? Bueno, Jesús acaba de decir y acaba de anunciar su asignación. Mateo capítulo 16. Jesús le dice a los discípulos, voy a ir a Jerusalén.
a morir y a resucitar al tercer día. Mira qué clase de asignación. Y ahí mismo, en ese mismo verso, ahí mismo, Pedro lo trata de distraer. Pedro le dice, maestro, no lo hagas. ¿Tú te crees que Jesús está siendo tentado por el área sexual, por el área de glotonería, por el área de corrupción, que a veces se mencionan tanto esos pecados? ¿Y tú te crees que Jesús está siendo ahí tentado por el área de la murmuración? Que todos nosotros caemos en eso. No mires para el lado, mira para adentro. Gloria al Señor. ¿Tú te crees que Jesús está siendo tentado en el área de adulterio y fornicación? No. Jesús está siendo tentado por una distracción. Y ahí es cuando Jesús da la vuelta y lo señala y dice, Satanás, quítate que me eres tropiezo. O sea que si yo voy al punto 2, cuando reprendes y cargas con el poder de la palabra y sabes que eres iglesia, que es la iglesia, cuerpo de Cristo, los llamados y organismo vivo, tienes la autoridad para poder deshacer un plan del enemigo. Y ahí Jesús reprende a Satanás y Jesús pregunta, ¿cumple su asignación? ¿Amén o no amén? La cumple. Si Jesús cumplió, necesitamos cumplir con nuestra asignación. Y a veces creemos que la asignación con micrófono y subirme a una tarima. No. Es que a veces creemos que la asignación son multitudes, coliseos, ruido y muchedumbre, seguidores y buen sonido. No. Tu asignación puede ser salvar a tu suegra. Tu asignación puede ser salvar a tu esposo, a tus hijos, ser luz en tu familia, impactar a un vecino. Tu asignación puede ser sostener los misioneros. Y no hiciste ruido, pero sostener un misionero, tú haces que ese misionero alcance 4, 5, 7, 8 familias por sostener un misionero. Sin hacer ruido. Mira cosa linda. ¿Cuántos me siguen? Tu asignación puede ser limpiar un templo. Y las multitudes no te aplaudieron. ¿De qué vale que la tierra me aplauda y el cielo haga silencio? Así que deja inafectiva la oposición demoníaca, y eso también lo veo como ejemplo en Lucas capítulo 10, verso 17. A mí me interesa ir a ese verso, Lucas capítulo 10, abra su Biblia, gloria al Señor, para que usted vea algo aquí poderoso. Sígueme, Lucas capítulo 10, verso 17. Dice el 17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Solamente ese verso dice que hay 70 misioneros que están cumpliendo ¿una qué? Una asignación. ¿Y qué hizo el enemigo? Trató de atrasar, trató de dañar la misión, y ellos volvieron con un buen reporte. Mira cosa linda. Regresan y le dicen, volvieron los 70 con gozo. ¿Por qué volvieron con gozo? ¿Por qué? Porque cumplieron. ¿Tú no te sientes bien cuando cumples? Cuando tú no cumples las tareas del día, tú no duermes hasta las 1 de la mañana pensando en todo lo que te falta por hacer. Y dice el verso, volvieron los 70 con gozo. ¿Por qué? Porque cumplieron. Ahora miren el reporte. Le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Porque tienen poder. O sea que ellos, en términos generales, yo imagino, tuvimos que hacer muchas tareas y mira que el enemigo se metió en el medio. Y mira que el enemigo molestó. Pero no puede operar cuando el Espíritu Santo está envuelto en la asignación. Y le dicen, pudimos vencer, se nos sujetaban, pudimos ganar porque fuimos en tu nombre. My God, my Lord. Está tremendo para predicar ese verso. Así que siento la presencia del Señor. Iglesia que me está escuchando, organismo vivo, cumple tu asignación aún la opresión. Cumple tu asignación aún la aflicción. Tu asignación es más grande que cualquier adversidad y cualquier batalla mental. ¿Cuándo va el detalle es que hay gente que deja de pelear, deja de cumplir porque le tienen miedo a la guerra. Hay gente que renuncian porque le tienen miedo a la guerra. Gloria a Dios por los soldados fieles. Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin. Busca 2 personas y dígale, no le tengas miedo a la guerra. Busca 2 personas, no le tengas miedo a la guerra. No le tengas miedo a la guerra. No le tengas miedo a la guerra. Porque tú te imaginas estos 70 trayendo un reporte negativo. Próximo punto. Pablo reprendió al mago Elimas, quien se oponía a la predicación del evangelio. Hechos 13:8. No voy para allá, después lo buscan. O sea que Pablo en Hechos 13:8 está también cumpliendo una asignación. Es parte de la iglesia
Y como él sabe que carga poder, la guerra se activa. Está envuelto en una misión y el enemigo a través de magos, adivinos, tentaciones, opresión, persecución, etcétera. Son tantas estrategias de guerra que el enemigo puede utilizar que Pablo lo identifica y reprende un mago. Pasó también en Filipo, próximo punto. Pablo reprendió a un espíritu de adivinación en Filipo, Hechos capítulo 16. Mientras Pablo está predicando, viene una señora con espíritu de adivinación y en medio de aquel espíritu de adivinación, atiende, la señora está diciendo la verdad. Pablo predicando y ella murmurando en una esquina. La señora estaba diciendo la verdad. El problema es que estaba presentando un desorden. Y Pablo empieza a sentir la comezón. Y Pablo empieza, y no fue un solo día, dice que varios días la señora hostigando y molestando en la prédica de Pablo y Pablo enseñando y aquella señora... Hasta que Pablo se voltea, la reprende y se acabó el show. La señora queda libre. ¿Por qué? Vuelvo. El poder de Dios en la iglesia deja inefectiva la oposición demoníaca. Sigo en el primer punto. Tiene que ver con guerrear, tiene que ver con pelear. ¿No te has dado cuenta que a veces quieres orar y no puedes? Y muchas veces no es cansancio físico. Hay a veces que sí. Hay a veces que sí, contra, hoy no puedo. Físicamente estoy muerto. El día de hoy fue durísimo, 10 horas de trabajo. Hay a veces que físicamente no puede, pero hay a veces que físicamente puede, pero hay algo que no te deja. Tú dices, no tengo dolor de cabeza, hoy fue un día liviano, no estoy muerto, ni como dicen por ahí, no estoy explotado. Puedo orar. ¿Y por qué no me sale? Porque hay una guerra. ¿Tú te crees que el enemigo quiere que te conectes con el cielo y que sigas cumpliendo y que sigas recibiendo la vida de esa fuente, gloria a Dios, de vida? Y que tú te crees que el enemigo está celebrando en una esquina cada vez que consultas una promesa y descodificas, aleluya, una revelación. El enemigo sabe que pereces cuando desconoces. El enemigo sabe que pereces cuando desconoces. ¿Tú te crees que el enemigo no sabe lo que dice en Oseas 4? ¿Tú te crees que el enemigo no lo sabe cuando Oseas 4 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento? El enemigo sabe que pereces cuando desconoces. Y cada vez que tú abres Biblia, siento el fuetazo del Espíritu Santo, cada vez que tú abres Biblia, tú estás decodificando revelaciones. Y tú, wow, esto yo no lo sabía. Y mira aquí para cambiar de conducta. Mira que hay una promesa que desconocía. Y cada vez que tú abres este libro lleno de códigos, tú te armas de poder. Y el enemigo tiembla cada vez que tú te armas. ¿Tú te crees que el enemigo quiere que tú abras Biblia? No quiere, porque cada vez que abres Biblia, más conoces a Dios. Cuanto más lo conoces, más lo amas. Cuanto más conoces a Dios, más lo amas. ¿Oh sí? Y cuanto más lo conoces, más te acerca, porque Él te sorprende, te marca y te inspira. Gloria a Dios. En la escuela donde yo trabajaba, atiende, habían dos policías. Uno estaba armado y el otro no. ¿A cuál de los dos los estudiantes respetaban más? Habían dos policías, uno escolar y el otro estatal. El escolar se le caían en la cara. ¿Por qué? Porque tenía uniforme sin armas. Ahora, cuando llegaba el policía estatal uniformado y armado, ahí llegaba el respeto porque estaba armado. Tenemos que estar nutridos, llenos, cerca de la revelación para saber qué hacer en los días de incertidumbre. Así que Pablo está reprendiendo a una mujer y le quitó la adivinación. Próximo punto. El poder espiritual, ¿cuántos se gozan? El poder espiritual derrota al mal. La iglesia primitiva ora para la liberación de Pedro en la cárcel. Mensaje del domingo. La iglesia orando para la liberación del predicador, apóstol, evangelista y profeta y pescador Pedro. Y esa oración provocó la liberación de la cárcel. Recuerda que la puerta que estaba Rode, gloria al Señor, la abre la iglesia. Eso se explica el domingo. Pero yo no estoy hablando de la puerta que abrió la iglesia. Estoy hablando de que Pedro salió de la cárcel y la cárcel se abrió y fue libre gracias al poder de la oración. Entonces podemos sacar a gente de una cárcel de depresión cuando oramos e intercedemos. La cárcel del dolor, la cárcel del ayer, la cárcel del que dirán, la cárcel de las indecisiones, la cárcel de la enfermedad almática que no te deja dormir ni tampoco alimentarte bien. Y esa cárcel
somos libres con el poder de la oración. Entonces, Lucas capítulo 8, próximo y último punto de esa parte. Jesús reprende demonios en Gadara. Son algunos puntos, porque hay muchos más ejemplos y ciertamente no los puedo traer todos porque no voy a traer 3 o 4 hojas. Pero aquí para terminar lo que es guerra espiritual, porque cargas con poder y no puedes vivir en la cobardía. Jesús va a cumplir una asignación. Han cruzado la tormenta en el Galilea y hay un hombre en la orilla de Gadara, en aquella costa, endemoniado. Legión, porque somos muchos. Y Jesús reprende, lo liberta, lo visten, lo ven coherente y sentado. Y aquellos demonios caen en una piara de 2000 cerdos. La reprensión que otorga el poder que tiene la iglesia. Si Jesús reprendió, ¿la iglesia puede? Claro que puede. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que apoyaba a Jesús es el mismo Espíritu Santo que apoya a la iglesia. El mismo Jesús decía, cosas mayores ustedes harán. Así que si usted está viendo un momento difícil en su casa, identifique, y tú, espérate, algo anda mal. Y aquí nosotros dijimos una estrategia en aquel mensaje: cuando tú no sabes de dónde nació la situación, que te pones a pensar quién lo provocó, cuándo ocurrió, quién lo provocó, qué pasó, no veo a quién echarle la culpa, es espiritual. Y como es espiritual, tienes que ganar en el espíritu. Porque un espíritu tú no le puedes dar puño físicamente, tienes que guerrear en la oración, en la adoración y en la reprensión. Si tú ves que hay una maquinación extraña con tu esposo, con los nenas, que aunque cargues, Pedro estaba al lado de Jesús, aunque cargues Biblia y te sepas la Torá con los 10 mandamientos y las 7 palabras de la cruz y sabes recitar las 7 iglesias de Apocalipsis, el enemigo siempre zarandea. Y para cerrar este punto, aquí se explicó y se enseñó, pero déjame repetir, en Lucas capítulo 22, Jesús le dice a Pedro: Satanás me pidió el permiso para zarandearte, pero yo ruego que tu fe no falte. O sea que Jesús le está advirtiendo, hay guerra, esto no culmina, al contrario, comienza. ¿No se acuerdan cómo Satanás cogió a Job y lo hizo pedazos? Le destruyó la familia, la salud, el ganado, la provisión. El tipo era el más millonario de la historia de la Biblia, era Job. Y aún así, el enemigo estuvo atacando a un hombre perfecto que adoraba todos los días. La iglesia no usa la fuerza física. Dice Juan capítulo 18, leyendo hoja verso 36, mi reino no es de este mundo, si lo fuera, mis propios guardias pelearían por mí. Jesús le está diciendo esto a Pilato. En una ocasión, Pilato le decía, tú eres rey, muéstrame tu escolta. Porque tú sabes bien, hermano, que rey con rey no podían hablar de frente, enviaban embajadores, mensajeros. Si no hay un acuerdo, entonces hay guerra. ¿Y qué envía el rey? 100,000 soldados, como hizo Sennacherib, 135,000, lo que hicieron los madianitas, y envían soldados porque no hay un acuerdo y hay guerra. Porque los embajadores no se pusieron de acuerdo y le envían el reporte al rey. Dicen los del sur esto y viene el embajador. Dicen los del norte esto y comienza, aleluya, a librarse una guerra porque no llegaron a un acuerdo entre embajadores. El Pilato le dice, si tú eres rey, ¿dónde está tu escolta? ¿Dónde está tu guardia? ¿Dónde están tus embajadores? Jesús dice en Juan 18, mi reino no es de este mundo y si lo fuera, mis propios guardias pelearían por mí. En otras palabras, soy rey, pero los guardias no los ves hoy. Los vas a ver pronto. Son millares de ángeles al servicio de Jesús. Jesús no convocó un ángel, porque si con un solo ángel mató 185,000 asirios cuando estaba Ezequías reinando el sur. Un solo ángel, voy a repetir eso, un solo ángel mató 185,000 soldados. Imagínate 1,000,000 de ángeles al servicio de Jesús. Y Jesús no convocó a ninguno. ¿Para qué? Para cumplir su asignación y seguir en esa guerra espiritual. Y llegó a la cruz. Nadie lo va a defender, él viene a entregarse. Punto número 2. Ya esta parte un poquito más sencilla. Tenemos el poder ¿para qué? Predicar el evangelio, llevar salvación, y la salvación tiene poder. Así que voy a leer todo ese párrafo. Lucas capítulo 9, versículo 54. Jesús rehusó usar el poder de la fuerza física para obligar a las personas a aceptar el evangelio.
Cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús, Jacobo y Juan le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Los respondió en el 55. Jesús en ese momento no vino a aplicar castigo a quienes lo rechazaban. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Santiago y Juan le están diciendo a Jesús: te están rechazando. O sea, si te rechazan así, a ti rechazan la salvación, que es el evangelio. Jesús es el mensaje y el mensajero. Jacobo y Juan dice: te están rechazando. ¿Qué tú crees si oramos para que Dios los consuma con un fuego destructivo por rechazarte? ¿Alguien oraría así en estos tiempos? Que alguien te rechace. Hermano, ¿a quién le gusta ser rechazado? A nadie. Ni en la escuela. Siempre están buscando aprobación. Es más, con que no te saluden, ya ese día tú no te gozas el culto. Con que no te saluden. No te saludaron en la puerta, el pastor te dejó visto, no hay ni un like y tú que estás, hay rechazo. Están rechazando a Jesús y Jacobo y Juan lo quieren defender. Te están rechazando. Vamos a orar para que Dios los consuma con fuego. Yo conozco 2 o 3 gente que le gusta orar así. Que lo que quieren es fuego y candela. Lo que quieren es condenación y maldición y que todo el mundo se vaya para el infierno. Pero Jesús dice: Dios no me envió para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Quién los condena? El mismo pecado. La paga del pecado es muerte. Ahora que van a rendir cuenta, todos nosotros vamos a comparecer. Así que no oremos usando el poder que se te otorgó como abuso para pedir fuego consumidor y que los destruya a aquellos que no aplauden como tú, y a aquellos que no vienen a la iglesia como tú, o a aquellos que no cantan y adoran como tú. Cada cual va a rendir cuenta. Oramos por ellos. Señor, ten misericordia de ellos. Salvación y condenación, eso es breve. Cada cual va a tomar una decisión si recibieron a Jesús. Si quien no reciba a Jesús tendrá condenación. Pero no es nuestro trabajo. Busca 2 personas y dígale: no eres juez. Dígase: no eres juez. No eres juez, no eres juez, no eres juez. Oye, yo no soy juez ni para enviar gente al cielo, ni para enviar gente al infierno. ¿Cómo sabemos que alguien se salva? ¿Quién aquí ha leído el libro de la vida? Ni Miguel ni Gabriel. Hay veces que estamos frente al féretro de la hermana Juana y oramos y celebramos en la funeraria. Hermano, nos gozamos que la hermana Juana está en Cristo. ¿Tú leíste el libro de la vida? ¿Cómo tú sabes eso? Número 1, número 2, no soy juez. ¿Quién sabe dónde está el alma? Dios. ¿Alguien aquí es Dios? Solamente nos dieron el privilegio de predicar el evangelio y Él se encarga de salvarlos por su misericordia y gracia, porque merecemos nada. Última parte del discipulado. Esta parte aprieta, pero aquí tengo que entregarla porque fue lo que estudié. O sea que tenemos el poder para guerrear y ganar, y no es porque lo merece, es porque lo promete. Dios no te da la victoria porque tú eres el nene lindo. Dios no te da la victoria porque tú cantas en do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y porque eres el más que diezma. Eso no tiene que ver. Para nada. Dios no te da la victoria porque tú eres el gran predicador y que canta en primera y segunda voz. La victoria que Dios nos da no es porque la mereces, es porque Él la promete. Eso es otra cosa. Las promesas de Dios no tienen que ver conmigo. Esto es impresionante. No tienen que ver conmigo. ¿Qué yo le puedo dar? ¿Qué yo le puedo ofrecer a Dios a cambio? Ni la vida mía le agrada. Tú te imaginas un negocio. Siento a Dios en esta noche. Tú te imaginas un negocio. Tú entregaste a tu hijo, perfecto, inmolado en esa cruz, varón de dolor experimentado en quebranto, ofrenda perfecta y eterna y santa. ¿Quién yo soy para entregarme y ponerme a competir contra esa ofrenda? No llego ni a los tobillos. No le llego a la capacidad de Isaías. Yo no soy ni Pedro ni Pablo. O sea, soy tan chiquito al lado de Moisés. Imagínate al lado de Jesús. No podemos cumplir ni 1% de agrado. Somos malos. Con un Dios bueno. Pero su perdón y su misericordia es tan grande que nos hace alabarle de por vida. Adorar de por vida. Y predicar un evangelio santo por gracia. Y dice la última parte: se nos da el privilegio de poder perdonar a otros y de atacar el pecado. Pero dice aquí pecado, no dice humano. O sea que atacamos el pecado, no atacamos el ser humano. ¿Va viendo? Porque ese ser humano también tiene oportunidad de recibir salvación si escucha la palabra de Cristo. Así como la tuve yo, la tienen los de afuera, tienen oportunidad también para recibir este privilegio. Así que atacamos el pecado. ¿Por qué atacamos el pecado? Porque el pecado lo está matando.
Porque el pecado me puede matar, porque el pecado es destructivo. Es como cuando el mecánico descubre la pieza que está provocando el problema en el vehículo. Tengo que atacar esa pieza, repararla, sacarla, poner una pieza nueva para que el carro siga funcionando. Pues lo mismo, saco el pecado para que siga funcionando. Igual pasa con un médico cuando te está diagnosticando. Encontré la causa de tu dolor, es el páncreas. Te dice diagnóstico, sangre, orina, sonograma, ya sé lo que tienes. Piedra en los riñones. Ya descubrí, tienes un soplo. Un ejemplo. Encontré, tienes un tumor. Ya sé lo que tienes. Diabetes. Ya descubrí lo que tienes. Tienes artritis, lupus, etcétera. Hay que atacarlo. Estos son los medicamentos, este es el tratamiento. Si tú sigues las recomendaciones médicas, sales adelante. Es exactamente lo que tenemos que hacer con las vidas. Atacar el pecado que lo está matando. Primer punto. Que de hecho dice disciplina eclesiástica, restauración y reconciliación. Mateo capítulo 18, después lo busca. Mateo capítulo 5, 23, habla de el perdón y el amor. O sea que si vamos a atacar el pecado, lo hacemos con amor y compasión, porque algún día estuve allí. Dice, el pecado estorba entre la comunión entre creyentes y con Dios. Te estoy diciendo que el pecado es muerte espiritual. Me estorba la bendición. Me aleja de Dios. Me mata. Me destruye. Apaga el don. Entristece el Espíritu Santo. Ahora, para ministrar, no podemos estar en práctica de pecado. Eso es fraude. Aparte que no hay bendición. No hay dones que se activen. No va a haber salvación. El Espíritu Santo no se va a mover. Porque el pecado es muerte y esa casa está muerta. Dice primer punto, Pablo dice, debemos restaurar al hermano con actitud humilde. Gálatas 6:1 tiene asignación para que lo busquen, que de hecho ese verso dice, reprendiendo con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre es un fruto, mansedumbre significa humildad. O sea que a la hora de corregir, la persona que vaya a corregir tiene que tener la autoridad para corregir. ¿Y sabes lo que te da autoridad? Póngase el cinturón. Su testimonio. ¿Quién te da el poder y autoridad? Son dos cosas distintas. Yo no estoy hablando hoy de autoridad, estoy hablando de poder. Pero déjame soltar esa línea. El poder lo otorga el Espíritu Santo. ¿Ok? El poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder. Poder es una cosa, autoridad es otra. Hay gente que tal vez te quieren dar un consejo que ellos no viven, tienen un desorden en su familia, tienen un desorden en su vida, están en pecado y te quieren corregir. No tienen autoridad. Hay gente que te pueden decir la verdad, pero no tienen autoridad. La perdieron. Cuando el líder pierde la vergüenza, el seguidor pierde el respeto. Dios mío. Y después el líder levantando la voz y dando puños en las mesas para ganar respeto y la gente tiemble. Eso es manipulación, tipo Nabucodonosor. Ahora, una línea mía, esta es mía, no la tienen que anotar. Cuando pierdes seriedad, pierdes credibilidad. Seriedad es que ser un cumplidor desde la puntualidad. ¿Se oye? Cuando tú puedes tener poder porque sabes Biblia y hablas duro, pero si no tienes autoridad que te la da el testimonio. Entonces Pablo dice, debemos restaurar al hermano con actitud humilde, o sea, con amor, porque algún día estuve allí. ¿Cómo yo voy a corregir a alguien que está mintiendo las veces que yo he mentido? ¿Cómo tú vas a corregir a alguien que está en corrupción? Porque tal vez tú estuviste ahí. ¿Cómo yo voy a acusar a alguien que viene de la calle con tatuaje y mi papá viene de ahí? Yo tengo que ver a ese hermano como si fuera el viejo mío. El detalle es que estoy viendo a los hermanos no, a las vidas, porque son hermanos cuando entran en Cristo. Llegan la vida. Yo tengo que verlas con compasión. Voy a atacar el pecado con amor. Tengo que recordar que estuve allí, pero también tengo que tratarlo como si fuera un pariente mío. Un ejemplo. El predicador está orando aquí por Orlando. La mamá de Orlando está en una esquina. ¿Tú te crees que la mamá de Orlando se quiere irle al culto y está mirando el reloj? No, están tratando a Orlando. Por tanto, si Orlando pasa al frente y está recibiendo el Espíritu Santo, confrontación, y va a recibir a Cristo, tú tienes que ver a Orlando como si fuera tu tío, tu papá, tu primo, tu hermano. A la hora de corregir un hermano en la iglesia, la persona tiene que tener la autoridad, poder, y se mueve en compasión. Piensa que es tu primo, tu hermano o tu papá. Punto número 2.
Jacobo nos anima a hacer volver a un pecador de su extravío. Santiago 5:20. O sea que Jacobo dice, tenemos que hacer con la prédica del evangelio, ellos van a venir y los saca del pecado. Esto lo podemos hacer porque la iglesia tiene poder. Punto número 3, impedir que el pecado se extienda a otros. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Hermano, es como un cáncer. El pecado es como un cáncer. Porque, por ejemplo, viene Julio y le comenta algo a Orlando y por ahí comenzó la murmuración y la tergiversación y otras versiones y empieza el bochinche, se lo dice a Margarita y Margarita a Javier y Javier se lo dice a Antonio y Antonio se lo dice a Miguel y Miguel se lo dice a Julia. Ese revolú hace un daño que provoca división. Por tanto, hay que cortar el pecado de raíz e ir a la persona para sacarlo de allí. No es avergonzarlo, no es humillar. ¿A quién le gusta ser avergonzado? A nadie. No es avergonzarlo, no es humillarlo, es corregirlo con amor para detener el cáncer, porque si no, se daña la iglesia. Es lo que acá habla Hebreos capítulo 12. Y el último punto, ahí tienen 2 versos para que también busquen. Pablo exhorta a reprender el pecado. Primera de Timoteo 5:20, ese verso lo voy a buscar. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Si usted va a Mateo 10, miren arriba donde dice disciplina eclesiástica, número 1, lo dice Mateo 18:15. Lo que pasa es que Pablo está diciendo aquí como tercera opción, tienes que disciplinarlo y corregirlo en público para que los demás se aguanten. Pero a mí me asusta que eso ocurra porque lo estás avergonzando. Ese es el tercer recurso y último donde no debemos llegar. Cuando yo voy a Mateo capítulo 18, número 1, 2 y 3 a la hora de corregir. Número 1 debe ser ¿en qué? En privado, a solas. A la hora de corregir a tu hijo, a tu hija. Si tú tienes 3 hijos, 4 hijos y vas a corregir al primero, corrígelo si los otros 3 de presente porque lo avergüenzas o lo humillas. Trata de corregir a uno y después el otro. Ahora, si los 2 están envueltos en el asunto, los 2 reciben el sazón. Si los 2 o los 3 están envueltos en la situación dañina y hay una pelea, una trifulca entre los 2 reciben la corrección. Pero si uno recibe la corrección y el otro no tiene que recibirle fuetazo. El segundo, que también Jesús lo dice, gloria al Señor, aquí es donde traes testigos con autoridad. Con autoridad. Por ejemplo, voy a corregir a una de mis hijas y allí está mi esposa, que también es autoridad en el hogar. Voy a corregir, por segunda vez, voy a corregir a Orlando. Orlando necesita corrección. Yo lo llamo con el cuerpo pastoral. Ahora fue. Sigue siendo privado, pero ahí tengo 4 o 5 pastores y se supone que con la primera llamada tiemble. Si no se arregla con la primera llamada, los testigos, con tener 4 o 5 pastores de frente, no va a olvidar esa fecha. Y funciona porque en la escuela yo lo hacía. Por ejemplo, yo llamaba a Valerie, esto es lo que hay, aquello y lo otro. Si sigue la conducta, entonces yo la llevo a la orientadora, al consejero, al director, a Alexander Vázquez, el papá, 5 adultos y Valerie en el medio. Y hay un cambio de conducta para salvarla. ¿El grupo se enteró? No se enteró, no pasó vergüenza. Se corrige, se ama, pero no pasa vergüenza. Si Valerie sigue en la suya, entonces la corrección es pública. Y ahí es donde viene la tercera, que no es donde no queremos llegar. Porque lo acabo de leer. Mira lo que 1 Timoteo capítulo 5, verso 20. A los que persisten. Ve que no cambió. Entonces aquí viene una corrección pública. Y esa no gusta. ¿No se acuerdan cuando Pablo y Pedro se pusieron a discutir públicamente? Así que una corrección pública no gusta porque eso puede provocar que la vida no vuelva. Y al no volver, se acabó el pecado, el bochinche y el desorden que había. Porque entonces no es oveja, es cabro. Sí, porque la buena oveja escucha al pastor. Si es oveja, se corrige, sigue, se alimenta y crece. Vamos por segunda, vamos con los pastores. Sigue igual. Si sigue en la conducta, esta oveja no es de aquí. Hermano, el hermano tal, está pasando esto.
entonces cesaron sus ministerios, la iglesia se entera, ¿sabe por qué? Porque todo lo que haga el ministerio no tiene que ver y yo no soy responsable. Y ahí cuidamos el ministerio y cuidamos el evangelio. Después vamos a la Biblia porque hay demasiados ejemplos cuando Pablo dice evítalos. Y es donde no queremos llegar, a una corrección pública. Porque créeme que nadie aguanta una corrección pública. Eso va a provocar que se vaya a otra congregación. Así que para cerrar, esperamos que hayamos aprendido. Esto es demasiado material. Perdone la velocidad, voy a 70 millas en zona escolar. 1, tenemos el poder para pelear y guerrear. ¿Dónde están los victoriosos? Gracias por su entusiasmo. ¿Dónde están los victoriosos? Punto número 2. Poder para predicar el evangelio. Y predicamos por gracia. Y ese poder otorga que la gente se salve. Y número 3, tenemos el poder de arreglar vidas, salvarlas a través de Cristo, atacar el pecado porque conocemos la Biblia y queremos sacarlo de ese rol, de ese daño, que tienes muerte espiritual, queremos que tengas vida y tenemos que perdonar porque un día estuvimos allí. Dale un aplauso al Señor en esta noche.